Sean bienvenidos. Nuevamente recordarles, cultura del cuidado, cómo detectar y prevenir el abuso es nuestro tema. Y venimos escuchando educar para proteger, el rol de la comunidad en la prevención del abuso. Esta es continuación del tema que vimos hace un mes cuando tocamos el tema de la definición de abuso y sus distintas manifestaciones. Los invito para que comencemos orando. Digamos todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, fuente inagotable de amor y misericordia, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos que nos fortalezcas para ser custodios del cuidado y la protección de los más vulnerables en tu iglesia diocesana de Yopal. Infunde en nuestros corazones la sabiduría y la determinación para prevenir todo abuso, transformando el dolor en esperanza y la justicia en amor. Oh Hijo amado, Jesús, Maestro y Redentor, en tu vida mostraste el camino del servicio y la compasión hacia los que sufren. Inspíranos a seguir tu ejemplo, a tender la mano a los necesitados y a defender con firmeza la dignidad de cada persona. Que tu luz nos guíe para ser testigos de tu amor en cada acción, especialmente en la promoción de una cultura de cuidado y respeto. Oh Espíritu Santo, consolador y guía, enciende en nosotros el fuego del discernimiento y la valentía. Ayúdanos a ver las injusticias, a actuar con empatía y a sembrar en nuestro entorno el respeto y la compasión que reflejan tu divino amor. Capacítanos para ser agentes de cambio, protegiendo y promoviendo el bienestar de quienes más lo necesitan. Santísima Trinidad, ayúdanos a construir juntos un mundo donde el cuidado, la justicia y la paz sean el reflejo de tu amor. Que en cada palabra y acción podamos ser instrumentos de tu misericordia y portadores de esperanza para aquellos que sufren. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, quienes están hoy acompañándonos, los saludamos en el nombre del Señor, a Fanny, nuestro seminarista Vladimir. Saludamos a don Pedro, al profe Edwin que está con nosotros, a Maritza, muchas gracias por estar allí, a todos los que se van conectando con nosotros en esta tarea hermosísima de la cultura del cuidado. Antes de comenzar con el tema de hoy, pues yo quisiera hacer un recorderis del encuentro anterior, perdón, para podernos conectar con la temática de este día. En el encuentro anterior, el tema que tratamos fue el abuso. Hablamos de él, su concepto, su definición. También hablamos de las formas, de las distintas formas de manifestación del abuso sexual, del abuso psicológico, del abuso de poder, del abuso de conciencia, del abuso económico, del abuso por negligencia y también del abuso verbal y físico. Hablamos también de las consecuencias del abuso, consecuencias físicas o somáticas, emocionales, psicológicas, el escándalo en medio de la comunidad, las consecuencias económicas y también el nombre de las instituciones que se ve afectado. Pueden ser también instituciones como personas jurídicas, pero también las personas naturales en su buen nombre. También escuchamos algunas definiciones de algunos autores que han gastado tiempito y reflexión a este tema del abuso, como Michael Foucault o Michel de Foucault, en su libro En la historia de la sexualidad, nos va dando allí todo un proceso de cómo se puede llegar a manifestarse el abuso en alguna persona. También se nos hablaba de Judith Kerman, que habla del trauma y la recuperación. También de Paulo Freire, desde la educación y la educación vista como una gran línea de prevención. También Alex Miller, quien nos habla de las cicatrices emocionales que va dejando el abuso. También hablábamos de Bessel van der Kolk,
un holandés, hablando del trauma en el cuerpo y la mente, de John Bowlby, el abuso y el apego, y Mary Franz Irigoyen, el abuso y la manipulación. Y allí concluimos ese día que frente a estas distintas manifestaciones del abuso y a las distintas formas de entenderlo desde el estudio de la psicología y la sociología, se iban a plantear unas estrategias, algunas estrategias pedagógicas, sociológicas y sociales. Entonces hoy vamos a tomar esta segunda parte, algunas estrategias de prevención, continuando con el tema anterior, que fue el que hablamos o el que les hice ahora ese breve resumen sobre qué es el abuso, sus manifestaciones, sus consecuencias, algunos autores y estas estrategias. Entonces, nuestro tema de hoy son algunas estrategias de prevención. Estas estrategias de prevención se deben pensar desde tres enfoques, desde el enfoque pedagógico, desde el enfoque sociológico y desde el enfoque social. Desde allí, estas estrategias de prevención del abuso se deben enfocar en distintas áreas, ¿no? En la educación, en la comunidad, en la familia y en las instituciones. Y nos vamos a valer de esos enfoques pedagógicos, esos enfoques que son los pedagógicos, los sociológicos y los sociales. Continuemos. Estas estrategias pueden aplicarse tanto en el contexto del abuso físico, psicológico, sexual y de poder. En la anterior reunión, la doctora Elizabeth nos recordaba que tenemos que ser muy claros nosotros en cuando se habla del abuso, porque inmediatamente cuando escuchamos la palabra abuso siempre la referimos automáticamente al abuso sexual, pero ya sabemos que tenemos que ser muy claros en poder mirar las distintas formas como se ha manifestado el abuso y que cada forma tiene una manera de tratarse, de abordarse. Entonces, dentro de estas estrategias, desde la parte pedagógica, desde la parte sociológica, desde la parte psicológica, entonces vamos a tener estrategias en el ámbito educativo. Hoy vamos a tener unas estrategias en el ámbito educativo que se nos proponen. Déjenla la siguiente, Blancho, por favor. Hay estrategias en el ámbito educativo. Una de las estrategias que se nos propone allí es educar en valores y derechos humanos. Esto es muy importantísimo. Educar en valores y en derechos humanos. Sabemos y lo vemos que nos estamos enfrentando a una sociedad y a una cultura en donde se apoyan ciertos tipos de situaciones que no son valores, que no ayudan a crecer, pero en medio del discurso y de la ideología pareciera que se van convirtiendo en valores y se van convirtiendo en derechos. Y aquellos derechos humanos y aquellos valores fundamentales como que no se les va dando el punto que deben tener o el puesto que deben tener en los procesos educativos. Entonces, impulsar programas educativos centrados en el respeto, la empatía y los derechos humanos, promoviendo una cultura de paz y no violencia. El referente en estas estrategias en el ámbito educativo es Paulo Freire, que desde la pedagogía del oprimido nos dice o nos habla de la importancia de una educación que libere, pero que construya un pensamiento crítico. Y cuando hablamos de un pensamiento crítico, no hablamos de una sociedad que critica todo lo que sucede, no, sino que tiene la capacidad de reflexionar, la capacidad de argumentar, la capacidad de proponer y la capacidad de ejecutar. Continuando allí, entonces tenemos otra estrategia frente al bullying. Está la estrategia de la prevención del bullying. ¿Qué hay que hacer en nuestros ambientes? Implementar políticas escolares claras contra el acoso escolar, promoviendo espacios seguros donde los estudiantes puedan denunciar sin temor. En nuestras catequesis, especialmente en nuestras catequesis con jóvenes, a veces este bullying puede aparecer, puede estar allí. De allí que también con el tiempo, como catequistas, tendremos que sentarnos a pensar esta prevención, cómo implementar algunas políticas claras frente a ese acoso escolar y cómo promover espacios seguros. ¿Qué se nos invita allí? Hay una acción. Formación de mediadores estudiantiles para resolver conflictos pacíficamente. Nuestra catequesis y nuestros trabajos con las comunidades también tienen que llevarnos a esto, a formar mediadores en medio de conflictos para resolverlos. Tercero, hay una tarea muy importante, la capacitación del docente, en nuestros casos, la capacitación de nuestros catequistas, de nuestros agentes de pastoral, nuestra capacitación, el poder participar de estos encuentros son momentos especiales de capacitación.
Entonces hay que formar al personal educativo en la detección de signos de abuso y cómo actuar frente a situaciones de riesgo. Esta capacitación será en algún momento un tema especial para nosotros. Cómo formarnos en la detección de los signos de posibles abusos y cómo actuar frente a situaciones de riesgo. Aquí les propongo una propuesta que hizo la Secretaría de Educación de Bogotá, también en apoyo con la Universidad Nacional. Acción, talleres de sensibilización y de protocolos de intervención. Ya esto se nos empieza a convertir a nosotros también en un reto para poderlos estar pensando y quizá elaborando, pero también ejecutándolos. Ladi. Bien, estrategias comunitarias. En estas estrategias comunitarias hay un papel muy importante y es la creación de redes de apoyo comunitario. Hay que fomentar la creación de grupos de apoyo y redes comunitarias que ofrezcan asistencia y protección a las víctimas de abuso, redes de apoyo comunitario. Estas son importantísimas. En el caso nuestro las podríamos llamar redes de apoyo parroquial. Nuestras distintas parroquias, las parroquias que son cercanas, como por ejemplo en Yopal, en Villanueva, en Monterrey, en Agua Azul y en Paz de Ariporo, donde hay un cierto número de parroquias y que están cercanas, se pueden crear estas redes de apoyo comunitario. Fomentar la creación de grupos de apoyo y redes comunitarias que ofrezcan asistencia y protección a víctimas de abuso. Aquí hay programas donde hay que construir mentores que sean capaces de orientar, de acompañar desde la misma comunidad. Y esta será una estrategia que como iglesia en algún momento tendremos que empezarlas a construir en la medida en que vayamos nosotros evolucionando en nuestro proceso de formación. B. Campañas de concienciación. Hay que difundir información sobre el abuso y sus consecuencias mediante campañas en medios locales y redes sociales, sensibilizando a la comunidad. Esta es una tarea que lentamente nosotros podemos ir haciendo allí en nuestras parroquias, haciendo encuentros, invitando a los niños a tener cuidado en la forma como nos relacionamos con los jóvenes, a ir construyendo espacios seguros, espacios donde no haya esa posibilidad de escondernos, donde podamos estar más libres, pero al mismo tiempo donde seamos libres, pero también tengamos la posibilidad de ser vigilados, de ser cuidados, de ser protegidos. Allí también podemos tener jornadas de sensibilización y actividades culturales. ¿Por qué son importantes las redes de apoyo? ¿Por qué nos brindan? Nos ayudan a crecer en empatía, nos ayudan a generar esa actitud de escucha que es tan importante, nos ayudan a valorar el amor, a generar confianza, a fortalecer la seguridad y a encontrar siempre allí lugares de ayuda. Esas redes de apoyo son muy importantes y estas campañas de concienciación, de tomar conciencia de la importancia de la escucha, de la empatía, de la confianza, de la seguridad, nos van a ayudar a crecer también como una comunidad que trabajan en la cultura del cuidado. Capacitación también en manejo de conflictos y de poder. Todas las comunidades, las redes comunitarias que podamos hacer, tenemos que capacitarnos en manejo de conflictos y de poder, formar a líderes y a empleados en el uso ético del poder y en la prevención del abuso en el lugar del trabajo. A veces creemos que se pueden tomar decisiones de una u otra manera, pero hay procesos en las administraciones, hay procesos en las empresas. De hecho, dentro de la misma iglesia hay procesos que se deben tener y que se deben guiar antes de creer que se pueden tomar decisiones unilaterales. De ahí la importancia de tener cursos sobre el liderazgo ético y la responsabilidad social,
que esta es una tarea muy importante a la cual hoy todas las instituciones están llamadas. Un poquito en crisis el liderazgo ético, pero sí hay un énfasis fuerte en la responsabilidad social, que está la responsabilidad en el desarrollo, la responsabilidad en el trabajo, la responsabilidad en el cuidado de las personas y la responsabilidad en el cuidado de el medio ambiente. Bueno, vamos ahora a las estrategias psicosociales, ¿no? Ya habíamos hablado de unas estrategias psicológicas, perdón, pedagógicas, de unas estrategias comunitarias y ahora vamos a hablar de las estrategias psicosociales. Estas son muy importantísimas porque van dirigidas a la atención psicológica y al acompañamiento, proporcionar servicios de salud mental accesibles para víctimas de abuso, con énfasis en la recuperación emocional. Aquí hay un referente que es Bensel van der Kolk, quien aborda como tema y hace esto, ¿no? Cómo el trauma afecta el cuerpo y la mente. Él aborda en sus estudios esas consecuencias que el abuso va creando, que del abuso se pasa al trauma y el trauma tiene unas consecuencias que afectan el desarrollo físico y el desarrollo mental. Y entonces estas estrategias psicosociales salen como una atención para acompañar y propiciar esos espacios de ayuda, esos espacios de recuperación y esos espacios de apoyo. Siguiente, padre. Sí, 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 siga, siga. No se está cambiando, ¿verdad? No, señor. Dios. Ya miro, padre. Bueno, dentro de estas estrategias psicosociales también tenemos la promoción del autocuidado. Se adelantó mucho. Bueno, les decía que dentro de las estrategias psicosociales está la promoción del autocuidado y el empoderamiento. Hay que fomentar el empoderamiento personal mediante talleres de habilidades para la vida, autoestima y toma de decisiones. Aunque esta palabrita de empoderamiento en algunos espacios se malentiende, se utiliza mal, se utiliza para otras cosas, aquí tenemos la posibilidad de empezar a crear esos espacios, lo que hablamos al comienzo, de valores, esos espacios de formación, de acompañamiento, de seguimiento y sobre todo de prevención. Ahora, desde estas tres estrategias, desde lo pedagógico, desde lo sociológico y también desde lo psicosocial, surge la pregunta, ¿cómo ser un agente de cultura del cuidado y de la prevención del abuso? Esa ya es nuestra tarea. ¿Cómo ser nosotros esos agentes de cultura del cuidado y prevención del abuso? Como primero, hay que desarrollar la empatía y la escucha activa. Es una tarea difícil, es una tarea compleja. Aprender a escuchar y aprender a escuchar con empatía. No se escucha para ser juez, no se escucha para solucionar problemas, no se escucha para juzgar o condenar, no, no, simplemente a veces en este proceso de ser agente de la cultura del cuidado, la escucha es un momento especial porque alguien ha visto en alguno de ustedes o en alguno de nosotros un espacio de confianza, una persona de confianza para poder hablar, para poder enseñar, para poder transmitir, para poderle contar algo que es propio de su intimidad. Entonces, esta acción de desarrollar la empatía y la escucha activa es sin juzgar a quienes te rodean, especialmente si alguien expresa malestar o denuncia situaciones de abuso. La empatía crea un entorno seguro y de confianza. Y esa es una tarea impresionante y es una tarea muy grande que nosotros, a quienes Dios nos ha llamado a estar en este ejercicio de la cultura del cuidado, tenemos que empezar a generar, ¿no? Ser empáticos en la escucha. Preguntémonos cómo podemos apoyar y mejorar a las personas vulnerables en esta tarea. Segundo, promover el respeto y la dignidad en todas las relaciones.
Para ser agentes de cultura del cuidado, una de nuestras tareas, y es bien fuerte, es la de promover el respeto y la dignidad en todas las relaciones. En esta época en donde, ay Dios mío, hablar del respeto, vivir el respeto no es tan sencillo. Pero si nosotros nos quedamos callados, pues no podemos hacer eso. Hay que vivir y hay que trabajar. La acción será fomentar entonces relaciones basadas en el respeto mutuo, evitando conductas que desvaloricen o controlen a los demás. Hay que utilizar un lenguaje inclusivo y no violento y corregir con amabilidad o con actitudes amables sin comentarios ofensivos, sino más bien lo que les decía antes, ¿no? Aquí podemos aplicar junto a promover el respeto, vivir la virtud de la prudencia, que es la búsqueda constante del bien, la cultura del cuidado como camino para la paz. Ser un modelo de comportamiento ético. Tercero, ¿m? En ese ser agentes, mire que uno es, ¿no? Tener actitud de escucha empática. Segundo, promover el respeto y la prudencia. Tercero, ser un modelo de comportamiento ético. Ser modelo de comportamiento ético. Esto demuestra con nuestro ejemplo cómo actuar con integridad y justicia, especialmente en situaciones donde haya desequilibrio de poder. Tomar decisiones éticas incluso en contextos difíciles y ser coherentes con los valores. Hoy precisamente el Evangelio nos habla de ello, ¿no? Como Jesús invita a Pedro a tomar esas decisiones que tienen que ser en el amor, decisiones éticas, y cómo esas decisiones éticas comportan un grado de responsabilidad y van forjando el carácter. Y ese grado de carácter y de responsabilidad van generando situaciones de respuesta, soluciones, y ahí está ese gran llamado de ser un modelo de comportamiento ético. Lo podemos traducir a nuestro lenguaje cristiano, ser testigos del Evangelio. Siguiente, Vladi. Cuarto, educarnos y educar a otros sobre el tema del abuso y sus consecuencias. Esto es muy importante. Por eso en el encuentro anterior, nuestro tema que tratamos fue precisamente sobre el abuso, su definición, las distintas formas como se manifiesta, las tareas que tenemos pendientes y por ahí vamos empezando. No necesitamos volvernos expertos en esto, pero sí la formación nos va a ir dando unos elementos importantes para irnos ubicando. Ya lo decíamos que en nuestro primer encuentro tuvimos como una ubicación estratégica y organizativa de hacia dónde vamos. En el segundo encuentro, pues, ¿qué vamos a tocar? El tema del abuso, de allí la importancia y la necesidad de conocerlo y de saberlo y de tener presentes sus distintas manifestaciones. Hoy estamos trabajando el tema, venga, cuál es el rol de la comunidad frente al abuso. Entonces ya lo decíamos, ¿no? El rol de la comunidad es crear estrategias de prevención y esas estrategias de prevención pueden ser valiéndonos de unos enfoques que pueden ser pedagógicos, que pueden ser psicológicos y enfoques de carácter social. Ahora, dentro de cada uno de esos enfoques siempre aparece la formación. Ahora tenemos cómo ser agentes de prevención. Entonces ya lo decíamos, teniendo una actitud de escucha. Segundo, promoviendo el respeto y la prudencia. Tercero, siendo testigos éticos. Cuarto, educarnos y educar a otros sobre el abuso y sus consecuencias. Dice acá que hay que informarnos sobre los tipos de abuso y cómo prevenirlos. Hay que compartir este conocimiento en el entorno, especialmente en espacios comunitarios o educativos. Hay que organizar y participar en talleres o charlas sobre derechos humanos, sobre violencia de género o sobre abuso infantil. A veces estos temas, a veces cansan en algunos ambientes, en algunos momentos, pero cuando ya nos tocan, cuando ya nos invitan a la reflexión y nos invitan a la responsabilidad y de pronto algunos de nosotros no tenemos mucho conocimiento, podemos aprovechar estos espacios de formación que son muy importantes y que cada día en nuestra vida parroquial, en nuestra vida diocesana, se van convirtiendo en un reto, se van convirtiendo en una tarea. Quinto elemento en cómo ser agentes de prevención. El quinto es construir redes de apoyo y solidaridad. Construir redes de apoyo y solidaridad. Este trabajo que estamos haciendo desde la delegación
diocesana de la cultura del cuidado busca esto, que podamos construir redes de apoyo desde nuestras vicarías, desde nuestras parroquias, como les decía anteriormente, especialmente los municipios que tienen varias parroquias como Villanueva, Monterrey, Agua Azul, Paz de Ariporo y obviamente Yopal, construir redes de apoyo y de solidaridad. Esto fortalece los lazos con las personas y las organizaciones que promueven el cuidado y la protección de los derechos. Ofrece una ayuda a quienes lo necesitan. Y este construir las redes para nosotros como iglesia se va convirtiendo también en un testimonio de decirle al mundo que sí, que hemos sido víctimas, que también hemos sido victimarios, pero que estamos trabajando en una cultura de prevención, en una cultura del cuidado, en una cultura que va a evitar en todo lo posible que se den actos de abuso y que seamos esa comunidad constructora de paz, esos artesanos de la paz, del cuidado y de la dignidad. Da la importancia de que muchos de nosotros, cuando tengamos la oportunidad allí en nuestras alcaldías, en los centros de salud donde dan formación, poder participar en estos grupos comunitarios o voluntariados que trabajan por el bienestar social. La siguiente, Vlad. Bueno, otro de los elementos en ser agentes de cuidado es este, muy importante. Cuidar la salud emocional y establecer límites saludables. Para quienes los párrocos han elegido para ir haciendo parte de esta tarea, es muy importante que nosotros sepamos cuidar nuestra salud emocional y aprender a establecer límites saludables. ¿Cómo qué? El autocuidado emocional, el autocuidado físico y mentalmente, y establecer límites claros en las relaciones personales y profesionales. ¿Por qué? Porque esta tarea de ser promotores de la cultura del cuidado implica también una fortaleza y tener un buen equilibrio, porque en algún momento vamos a escuchar alguna situación compleja, porque en algún momento nos vamos a encontrar con alguna realidad muy triste que nos va a golpear, que nos va a hacer doler el corazón, que quizá nos va a hacer llorar, que quizá va a cuestionar nuestra fe, que quizá va a cuestionar nuestra vida. Y si no estamos firmes emocionalmente y si no aprendemos a poner límites a las distintas situaciones con las cuales nos vamos a enfrentar, esto nos puede causar un gran dolor. De ahí que para ser agente activo de la cultura del cuidado es importantísimo que tanto ustedes como yo cuidemos nuestra salud emocional y aprendamos a establecer esos límites que los vamos a ir aprendiendo en algunos talleres, como aprender a decir no cuando algo nos compromete. Octavo, para ser agentes de cultura del cuidado es necesario también ser promotores de una cultura de paz y no violencia. Eh, es cierto que las comunidades, las asociaciones, las delegaciones, tenemos que ser agentes de paz, tenemos que ser agentes de paz, de una cultura de paz y de no violencia. Hemos sido testigos en nuestro país, desafortunadamente, cuando se han llegado a algunos casos, se han puesto a la luz algunas situaciones y hemos notado que las comunidades han respondido violentamente, que posibles, a los posibles abusadores también se les ha abusado, se les ha golpeado, se les ha intentado matar. Y entonces esa cultura de paz que a la que estamos llamados a construir se empieza a convertir en una cultura de violencia y entonces se va perdiendo ese sentir cristiano. Por eso nosotros estamos llamados a ser esos promotores de una cultura de paz y no violencia. La conferencia episcopal lo llama artesanos de la paz. Por eso es importante incentivar el diálogo, la mediación, la resolución pacífica de conflictos en nuestro entorno. Intervenir como mediadores en situaciones tensas, promoviendo soluciones justas y respetuosas, pero como lo decíamos anteriormente, también tenemos que guardar nuestros límites, saber actuar. Siguiente, Vlad. Ahí está la que dice reflexión final, padre. ¿Sí? Bueno, igual, volvámosla ahí a tener la reflexión final. Mientras yo vuelvo y retomamos, porque hay algunos que ingresaron un poquito tarde.
Entonces vamos a retomar aquí algunas cositas para volver a ubicar a quienes están allí en nuestra reunión. Entonces, para quienes han llegado al final, un resumen del encuentro anterior, tocamos el tema del abuso, las formas de manifestación del abuso, las consecuencias del abuso, que son físicas, emocionales, psicológicas, el escándalo en la comunidad, consecuencias económicas, la fama de las instituciones y de las personas. Entonces, frente al tema del abuso, se nos ha pedido, oigan, ¿cómo prevenirlo? Entonces nos dicen, miren, hay unas estrategias que se pueden abordar, estrategias pedagógicas, psicológicas y sociales. Ah, qué bueno. Entonces vamos por allí. Entonces comenzamos hablando de algunas estrategias de prevención, ya les decía, pedagógicos, psicológicos y sociales. Esos son los enfoques desde los cuales se hacen. Entonces hablamos de estrategias en el ámbito educativo. Entonces, educar en valores y en derechos humanos desde el ámbito educativo. Educar en valores y en derechos humanos. Allí Paulo Freire es un pedagogo dedicado al estudio de esto, es un hombre muy político, muy dado a la liberación, muy dado a hablar de la libertad, entonces destaca la importancia de una educación crítica. Luego, también en la educación, prevenir el bullying, implementar políticas escolares claras contra el acoso escolar. Una tercera estrategia, capacitar a los docentes, formar el personal educativo en la detección de signos de abuso y cómo actuar frente a situaciones de riesgo a través de talleres de sensibilización y protocolos. Ya en las estrategias en la familia tenemos fortalecimientos de vínculos efectivos. Entonces, promover la comunicación abierta y el respeto en el hogar. Los padres deben ser modelos de comportamiento no violento. Allí se nos habla de John Baldwin con la teoría del apego, donde enfatiza la importancia de las relaciones seguras en la infancia, tener las escuelas de padres en nuestros hogares, escuelas de padres en nuestras comunidades parroquiales, en nuestros colegios, buena tareita. Estrategias comunitarias, crear las redes de apoyo, fomentar la creación y grupos de apoyo, campañas de concienciación, de tomar conciencia de la importancia de la escucha, de la empatía, de la confianza, del amor, de la seguridad, de la ayuda, porque son importantísimas para ir creando la cultura de la prevención, jornadas de sensibilización y actividades culturales. Estrategias en el ámbito institucional, crear los protocolos de prevención y denuncia. Hay que establecer protocolos claros en las instituciones públicas y privadas. Nosotros hace unos días, les comento esta noticia, hace unos días tuvimos la oportunidad ya de presentar nuestro protocolo a la delegación de la conferencia episcopal para que nos hicieran la primer corrección. Ya nos hicieron la corrección, ya nos pidieron unos ajustes, ya los hicimos y ya nuestro protocolo está listo. Ya en alguna reunión de estas los invitaremos para para que nuestro administrador diocesano en estos momentos haga la publicación, protocolice nuestro protocolo y entonces lo podamos tener ya en las parroquias para que a partir de ellas podamos nosotros empezar a construir nuestro protocolo personal. Capacitar en manejo de conflictos y de poder. Hay que formar a líderes y empleados en el uso ético del poder y en la prevención del abuso. Estrategias psicosociales. Vamos a las terceras. En estas estrategias psicosociales está la atención psicológica y acompañamiento. De ahí la importancia de aprovechar la presencia de nuestros profesionales como psicólogos, trabajadores sociales, médicos, para que nos puedan ayudar en esta atención y en este acompañamiento. Es muy importantísimo. Promover el autocuidado y el empoderamiento, es decir, fomentar el cuidado mediante talleres de habilidades, de respeto por la vida, de la autoestima y de la toma de decisiones. Es muy importante estos procesos educativos y de formación. Ya les decía antes cómo ser un agente de cultura del cuidado. Entonces, primero, desarrollar la empatía y la escucha activa, ¿no? Para ser agentes de cultura del cuidado, debemos desarrollar la empatía y la escucha activa. Segundo, promover el respeto y la dignidad en todas las relaciones. Tercero, ser un modelo de comportamiento ético. Yo les decía, ser testigos del Evangelio. Cuarto, educarnos y educar a otros sobre los temas del abuso, sus consecuencias, sus distintas formas. Quinto, construir redes de apoyo y solidaridad. Esto no hay que trabajarlo solos. Esta es una de las tareas que nos ha puesto la iglesia y que estamos ahí en ella y pues agradecemos su apoyo, su compartir con nosotros el estar.
Cuidar la salud emocional y establecer límites saludables. Eso es importantísimo. Ese llamado que se nos hace también no solo a cuidar a los demás, sino que el cuidado comienza por casa. Cuidar la salud emocional y establecer límites saludables en la forma como nos relacionamos. Promover una cultura de paz y de no violencia. Nos dice San Francisco de Asís, ¿no? Señor, hazme un instrumento de tu paz. Y tenemos entonces ya nuestra reflexión final que dice, como agentes de cambio, nuestro papel es fundamental para generar conciencia y transformar actitudes en el entorno. Cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a crear una cultura del cuidado y la prevención del abuso. El compromiso constante con el respeto y la solidaridad es clave. Entonces, pues vamos, como pueden ver, mis queridos hermanos, esta es la información que en este día queríamos compartir, tenerlas y irles haciendo esa invitación, que desde ya podamos nosotros ir tomando como conciencia de que vamos a ser esos agentes del cuidado, de que nuestra tarea es promover una cultura del cuidado y al mismo tiempo promover una cultura de la paz. Y que esto es una tarea constante, es un compromiso constante con el respeto, con la solidaridad y que es una tarea en donde nos toca a todos, no por el hecho de que vivamos situaciones de abuso, pero como va el mundo, como vamos viviendo muchas cosas, sabemos que es complicado y que ahora la Corte Suprema nos ha puesto una gran tarea a la iglesia. Ustedes no sé si han estado pendientes de las noticias. La semana pasada salió una sentencia única técnica en donde las diócesis están obligadas a darles toda la información que se tenga en torno a las denuncias o a las distintas cosas a los señores periodistas Juan Carlos Barriento y Juan Carlos Estupiñán, en donde se busca decirle al mundo que todos los sacerdotes o las personas que tienen ciertos vínculos con las diócesis o las parroquias están catalogadas como abusadores o abusadores en potencia. Entonces es una tarea en donde al podernos encontrar hoy se nos llama la atención entonces a eso, a ser esos agentes de cambio comprometidos con esa cultura del cuidado. No sé si hasta el momento me he hecho entender, si alguien me quiere ayudar, maravilloso, si alguien quiere también hacer algún interrogante, estamos pendientes y esperamos poder dar respuesta a lo que estamos viviendo en este momento. Ustedes me dirán si estuvo muy enredadito, muy enredadita la información. Igual se las vamos a compartir en PDF para que la puedan tener, pero sí recordar que estamos llamados a ser agentes, ¿no? La comunidad en la prevención del abuso, ¿cuál es nuestra tarea? Ya les decía, ¿no? Que se nos invita a apoyarnos en tres modelos que generen estrategias desde la pedagogía, desde la psicología y desde la vida social, poder crear todas esas estrategias de prevención del abuso y de la promoción de la cultura del cuidado. Padre, yo sí me gustaría hacer un aporte. Don Pedrito, claro que sí, bien pueda. Y padre, es que con con esta formación pues nos lleva a reflexionar que no solamente la tarea es la enseñanza, la evangelización, sino también como involucrarnos en la vida de las personas que están a nuestro cuidado, sobre todo en la catequesis, en la formación espiritual. Porque muchas veces pues nosotros no pasamos de de darles una cátedra, darles una formación, de pronto de compartir la experiencia de vida con Cristo. Cada uno le contamos lo que vivimos, le contamos a nuestros catequizandos. Pero hay veces nos da miedo pasar esa barrera, ¿no? Ese punto que es como pues escuchar y involucrarnos en la vida de la familia, en la vida de la persona, que es donde finalmente uno le permite como muchas veces encontrar esos problemas de abuso y más problemas. A veces el abuso también tiene que ver en las relaciones de familia, papá, mamá, hermanos mayores. Entonces, sí me parece muy interesante. Ojalá pudiéramos nosotros dar ese paso, ¿no?
con el mayor cuidado a involucrarnos en la vida de esas personitas pues, que empiezan a vivir y desde luego a conocer de la vida. Que muchas veces el conocer para muchos es vivir experiencias amargas, pero silenciosas porque no tienen con qué contarlas. No es fácil contarle al sacerdote todo si acaso en los casos de confesión y todo eso. Pero el niño como tal le da miedo, le da temor contar esas situaciones en temor que de pronto la mamá, el papá o el padrastro o la madrastra lo sepa, ¿no? Pues qué bueno, padre, ese tema muy importante. Ojalá pudiéramos nosotros dar ese paso a comprometernos también a vivir la vida que vive el catequizano. Muchas gracias, padre. Bueno, don Pedro, muchísimas gracias. Y sí, esa es una invitación muy especial, como lo decíamos, ¿no? El ser agente de promoción de la cultura del cuidado, pues también implica la formación de la conciencia, la formación de la conciencia. Y a veces la conciencia pueda que no se forme con teorías o con discursos, pero sí, como lo decía don Pedro, ¿no? Con testimonios de vida, con la historia que de nosotros mismos puede salir, puede brotar y que nos puede ayudar como testimonio, no solo a nivel humano, sino ese testimonio de fe que nos ayuda y que nos recuerda cuál es la tarea que tenemos nosotros como iglesia. ¿Alguien más quiere hacer un aporte, un comentario? Padre, buenas noches. Buenas noches. Le escucho, mi querida Fanny, le escucho. Escuchamos su aporte o su Bueno, interrogante. sí, pues agradecerle, Padre, porque la verdad que todas estas temáticas sí es de gran importancia y de responsabilidad para quienes tenemos como contacto con niños. Algo que de pronto podría yo compartirles, y es que aunque el espacio de la formación en la fe es tan poquito, es 1 hora y media máximo con los niños, pero sí ayuda mucho, sobre todo con las edades de 9 años, 10 años en adelante, ese empoderamiento. Se hizo como, el año pasado hicimos como un modelo de decir, bueno, este es el nivel de confirmación y la temática es el respeto y el liderazgo o el compromiso. Entonces, como si un poquito buscar en los niños de que realmente ellos son muy valiosos y siempre se tienen que hacer respetar, por ejemplo. Ahí como sumadito a la clase y sí ayudarlos a empoderar a que también ellos son capaces de muchas cosas. Eso yo creo que ayuda un poquito, porque lo que decía el señor anterior, a veces uno se va como muy en la formación en la fe, obvio que es importante, pero como estamos formando personitas, a veces ellos de pronto conectan más cuando una persona, de pronto su catequista que tiene un poquito de confianza, le habla de ese respeto, de ese amor propio, de ese cuidado bonito, de que la niña debe ir bien presentadita, como que le toman mucha atención, que a veces con los propios papás. Entonces son como ticsitos pequeñitos, uno como al final de la clase, un conversatorio pequeñito, y yo veo que sí en las niñas hace algo bonito, y en los niños también, lo que son caballeros, que los hombres son muy formales, muy correctos, pues como cositas de formación que les ayudan un poquito al empoderamiento y a la seguridad, sobre todo de ellos mismos. Era eso, Sí. padre, que les quería Ah, como muchísimas compartir. gracias, Fanny, por ese aporte, sí. Y está bien porque mire que si uno va mirando el tema, no es que nosotros no estemos haciendo algo en torno a estas tareas, que es lo que a veces la sociedad piensa. No, sí lo vamos haciendo. Lo que pasa es que nosotros como iglesia, como institución, no lo traíamos como institucionalizado, como algo documentado, como un proceso de formación. Hoy ya lo tenemos que llevar así. Por eso cada aporte, cada momento que ustedes que tenemos para encontrarnos, porque pues ese es un tema nuevo, no todos aquí somos duchos en esto, apenas hemos empezado la primera etapa de formación y estamos formándonos apenas en unos elementos que son muy sencillos, pero mire que ustedes ya están dando pasos más largos.
porque ya están formando, ya están yendo un poquito más adelante y eso está bien, porque ya nos hace ver que somos agentes, que estamos comprometidos con la fe, que estamos comprometidos con la integridad de la vida, con el desarrollo y sobre todo con la formación humana. Y eso es importantísimo. San Agustín decía que así como se educan, más o menos la idea es que así como se hacen hijos para la tierra, también hay que hacer hijos para el cielo. Y entonces la formación en la fe es hacer esos hijos para el cielo, pero que desde aquí van dando testimonio en la forma de su vivir, de su sentir, de su actuar. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere darnos su aporte? Yolanda, ¿quiere hacer su aporte, Yolanda? Listo, mi querida Yolanda, la escuchamos. Buenas noches para todos. Buenas noches, Yolanda. Bueno, padre, pues en primer lugar agradecerle por el espacio, por esta capacitación, porque realmente yo pienso que si nosotros somos catequistas, lo primero que debemos hacer es eso, formarnos en oración y en palabra de Dios, puesto que me he podido dar cuenta que si nosotros no tenemos de la mano esas dos, la oración y la palabra de Dios, no podemos dar a conocer lo que realmente es nuestra tarea, como lo dice en San Lucas 1:1-4, ¿sí? Que es la misión que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, que hoy incluso estaba, pues, preparando mi tema para mañana. Entonces, algo que me marca y sobre todo hoy en día que estamos como tan faltos de valores, como tan despistados, por decirlo así, ¿sí? Porque ya estamos en una sociedad donde ya es normal todo lo anormal, ¿sí? Entonces, le agradezco muchísimo por todo esto que nos comparte y sí, definitivamente yo pienso que nos hace falta a nosotros como catequistas formarnos un poquito más. Entonces, más que aporte, es como esa solicitud de hacer más seguido estos talleres, de involucrarnos realmente en nuestro papel que realmente Dios nos ha puesto en nuestro camino. Entonces, eso era todo, Padre. Muchísimas gracias. Gracias, Yolanda. Dios le bendiga. Sí, indudablemente, pues aprovecho para recordarles que todos los primeros viernes de cada mes vamos a tratar de tener este proceso de formación. Les mandamos con tiempito el link, pero bueno, a veces hay cositas en nuestros grupos de WhatsApp que llega como muchísima información, entonces a ratos uno ya como que, ay, Dios mío, yo ya no veo esta información, yo ya no esto, yo ya no aquello. Pero vamos, hoy aprovecho, les recuerdo que todos los primeros viernes de cada mes, a partir de las 7:15, nos conectamos para poder vivir este proceso de formación. Comentarles de pronto a los que hoy llegan por primera vez al encuentro que esto es un mandato de la iglesia. No es una iniciativa ni el padre Wilson ni el padre Jason, sino que es un mandato de la iglesia desde el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, del Papa Francisco, que se puso en esta tarea. Y pues bueno, ahora el Papa León ya nos dará algunas directrices, pero es una tarea de formación en la cultura del cuidado como consecuencia del gran escándalo que hemos vivido como consecuencia de los abusos sexuales. Entonces, y de la misma situación de persecución que vive hoy la iglesia. Entonces, vamos trabajando en esta cultura del cuidado. La conferencia episcopal tiene una delegación que se llama así, cultura del cuidado. Y en las diócesis y en las provincias, ya miraremos nosotros en algún momento cómo está organizada. En la provincia a la que nosotros pertenecemos, que es Tunja, que comprende las diócesis de Duitama, Sogamoso, el Vicariato de Trinidad, la diócesis de Yopal, la arquidiócesis de Tunja, la diócesis de Garagoa y la diócesis de Chiquinquirá. Allí hay una delegación. Somos algunos sacerdotes que nos han delegado para constituir esa delegación y a partir de esa delegación también construir una delegación para la cultura del cuidado en las diócesis. Entonces, en el momento, pues yo soy el encargado primero de la diócesis, representante en la provincia, y aquí en la diócesis encargado de nuestra cultura del cuidado. Tenemos una comisión diocesana
con quienes vamos a reunirnos después para revisar el protocolo que ya tenemos, conocerlo, socializarlo y empezaremos un proceso de formación, como lo decía ahora Yolanda, de socializar ese protocolo. Pero para llegar a ese protocolo y lograrlo entender, es necesario que nos encontremos con estos temas de cuál es la estructura estratégica de nuestra delegación, hacia dónde va, tener claro la palabra abuso, las distintas formas del abuso, el tema de hoy de yo tengo que ser un agente de la cultura del cuidado. ¿Qué debo hacer como agente? Pues ya lo decíamos allí, tener una empatía para el escucha, ser promotores del respeto y de la prudencia, al mismo tiempo ser testigos de la verdad, cuidar nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Quinto, poner límites. Sexto, participar de los grupos, formarnos. Entonces, este es un espacio que va a ser muy largo. Va a ser muy largo y vamos a tener formación. Yo me imagino que esto no para porque cada vez van saliendo más documentos. Mire, nosotros apenas llevamos el tercer encuentro y en un cuarto encuentro vamos a mirar las líneas guía de la Conferencia Episcopal para Colombia sobre la cultura del cuidado. Después vamos a mirar los documentos o qué libros o qué documentos inspiran esta cultura del cuidado. Después vamos a mirar los apóstoles del cuidado, que es un documento en donde se nos habla el hacer en nuestras parroquias y luego vamos a empezar a construir nuestros protocolos. ¿Cómo se construye el protocolo? Que va a ser obligatorio para tenerlo en todas las parroquias, pues ya tenemos un gran paso que es tener el protocolo diocesano y sobre la base de ese protocolo se van construyendo los otros, porque hoy las instituciones internacionales de ayuda, antes de dar una ayuda o algo, nos están pidiendo los protocolos, tanto a la diócesis como a las parroquias. Entonces vamos dando pasitos lentos, pero seguros ya en la construcción y en poder ser esos agentes de sensibilización de la importancia de la cultura del cuidado. Ya también pronto como ya vamos teniendo aquí la información de ustedes, me voy a comunicar con ustedes para pedirles que nos ayuden a hacer unas campañas de la cultura del cuidado, algo así como en la parroquia del Divino Niño de Paz de Ariporo estamos comprometidos con la cultura del cuidado, nuestra diócesis, una iglesia segura, entonces dice, para la cultura del cuidado nos comprometemos a cuidar los niños, listo, y ya es un videito pequeñito para estarlo subiendo constantemente a las redes sociales, para tenerlo en la página web, para socializarlo por la emisora, ir contándole al mundo que nosotros como diócesis nos vamos comprometiendo en la cultura del cuidado. No sé si alguien más quisiera hacer un aporte, quisiera hacer una pregunta. Yo, padre. Listo, Blancho, lo escuchamos. Padre, pues primeramente darle gracias a su merced por capacitarnos en este espacio tan importante que es la cultura del cuidado, pues por hasta la elaboración de estas diapositivas muy bien diseñadas. Padre, pero también pues para acordarle pues a las personas que están aquí en la reunión que ya se creó el canal de la cultura del cuidado de la diócesis de Yopal, un canal que solamente pues se va a compartir información de la videollamada y del material que se va a usar en la videollamada. Entonces ahí lo anexé en el chat de la reunión de Microsoft Teams, de la videollamada, ahí para que solamente le den clic y se agreguen al canal de la cultura del cuidado de la diócesis de Yopal y también pues que tengan en cuenta que la grabación la videollamada se estuvo grabando y pues en estos días la descargo y la subo a través de la página de Facebook de la diócesis para quienes quieran volver y retomar nuevamente la grabación o compartirla, pues ahí ya tenemos esta herramienta de evangelización digital a través de Facebook y a través del WhatsApp. Era eso, padre. Vladimir, muchas gracias. Mire, tenemos una buena noticia de pronto para los que quedaron con la información allí. Pues igual vamos a subirla, también les vamos a compartir estas diapositivas, este material en PDF para que lo puedan trabajar allí en su comunidad. También si desean comunicarse con nosotros allá en la diócesis, a la curia, lo pueden hacer. Ya nos decía, tenemos un chat de WhatsApp por el cual podemos hacer preguntas, podemos estar en conexión para empezar a despejar dudas, pero también a ayudar a construir esa cultura del cuidado en nuestras distintas parroquias. Gracias, Vladimir, por esa buena noticia. ¿Alguien más?
Bueno, quisiera pedirles un favorcito, de pronto si pudiéramos abrir un momentico nuestras cámaras para podernos mirar, porque eso es otra cosa, que todo encuentro que nosotros tengamos tenemos que contarle a la conferencia episcopal de que tuvimos un encuentro en la cultura del cuidado. Eso se llaman las evidencias, porque a veces nos preguntan y ya el cuento no es si no somos, sino si estamos. Agradecemos pues el estar ahí presentes. Gracias, doctora Maday. Buenas noches. Qué rico tenerla allá con nosotros también. Gracias a los que nos apoyan, a los que están con nosotros. Dios les bendiga, a los que hacen parte también de la comisión o de la delegación de la Pastoral de la Salud, profe Edwin, a todos gracias por estar allí. Faltan algunos por abrir la camarita, pero bueno, no importa, aquí la podemos. Eso, muy bien. Aquí tomamos un pantallazo para poder colocar allí nuestra evidencia de que tuvimos hoy nuestro encuentro. Y lo que les decía, vamos lentamente, ya el próximo encuentro ya tendremos lo que es las líneas guía de la cultura del cuidado que nos propone la conferencia episcopal y que debemos entenderlas a la hora de empezar a construir nuestros protocolos. Listo, ya pueden cubrir ustedes su pantallita. Gracias por dejarse en ver. Qué detallazo. Gracias, Padre. Feliz No, a noche. ustedes, muchas Bendiga. gracias. Bueno, no sé si hay alguna preguntita o algo más y nos vamos ya a nuestra oración final. Si quieren por esta noche, vamos a nuestra oración final. Ya les decíamos, ya el material también lo vamos a subir al chat de la reunión. Allí lo van a encontrar en PDF para que lo puedan trabajar, porque lo ideal es que ustedes lo puedan trabajar también en su parroquia. Yo les decía, aunque lo vamos elaborando, no tiene derechos de autor reservados ni nada, porque son un material para construir la cultura del cuidado en nuestra diócesis. Entonces, quienes deseen tenerlo, lo van a tener. También lo vamos a subir a la página Facebook de nuestra diócesis y de igual manera también estará, cuando ya esté funcionando nuestra página web, estará allí toda la información montada para empezar a trabajar. Pues no siendo más el motivo de la presente, si no hay más preguntas o aportes o algo, entonces nosotros podemos darle las gracias al Señor por permitirnos encontrar en esta noche. Nuevamente yo les doy las gracias a ustedes. Les recuerdo que dentro de un mesecito, primer viernes de julio, entonces nos vamos a encontrar a las 7 de la noche. Ya tenemos un temita especial. Si ese día algunos de ustedes traen preguntitas en torno a las diapositivas, entonces las podemos aclarar, las podemos tener. Yolanda, ¿su merced quiere decirnos algo? Ah, ya están las diapositivas allá en el chat. Vea, ya están ahí. Tema 2. Educar para proteger el rol de la comunidad en la prevención del abuso. Ya las tenemos allí. Entonces ya la información está ahí. Ustedes son unos privilegiados de empezar pues a tener esta información. Tranquilos, ustedes pueden cambiarle las imágenes, pueden cambiarles, menos el escudo, ni el logo de la delegación. El resto pueden cambiarle la letra, pueden cambiarle las imágenes, pueden ponerles movilidad, pedirles a la inteligencia artificial que se las haga mucho más dinámicas, más comprensibles. Todo eso lo pueden hacer, tienen toda la autorización, con tal de que nos ayuden a ser estos mensajeros de la cultura del cuidado y también ser esos agentes de prevención del abuso. Entonces, pues no siendo más, culminemos este momento con nuestro instante de oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración por la cultura del cuidado. Padre celestial, fuente inagotable de amor, gracias por tu constante presencia. Fortalece nuestros